El mundo avanza, pero los Sundarbans siguen en la oscuridad. La mayoría de nuestros jóvenes no terminan la escuela secundaria. Quienes tienen estudios se mudan a las ciudades. Pero eso cambiará pronto. Estamos creando una escuela. Los niños recibirán las clases a través de una pantalla. Con el tiempo ya no necesitaremos maestros. Es inconcebible. Sabio es el que siempre quiere saber más. La civilización Harappa disponía de muchos medios de transporte. Los animales, las barcas y los barcos eran los más importantes. Se han encontrado restos de esta civilización en lugares tan distantes como Irán y Turquía. ¿De dónde proviene la forma de enseñanza que practicamos en las escuelas? Tiene unos 300 años, y sus orígenes se remontan al Imperio Británico, el último y más grande imperio de este planeta. Imagínense hacerlo todo sin computadora, sin teléfono, con datos escritos a mano sobre papel y desplazándose en barco. En la época victoriana se hacía así. Los británicos crearon un ordenador global formado por personas. Miren en sus libros y busquen la palabra incorrecta. Hoy todavía existe y se llama aparato administrativo burocrático. Para mantener este aparato en funcionamiento se necesitan muchas personas. Los británicos construyeron otra máquina para producir a estas personas, la escuela. El imperio ha desaparecido. Entonces, ¿qué hacemos con este concepto que produce personas idénticas? ¿Cuál va a ser el siguiente paso? Aquí se construirá un edificio con una fachada de cristal. Gracias por venir. Estamos muy orgullosos de que se produzca algo como esto en Corakati por primera vez. El señor Mitra sabe el esfuerzo que hice para ponerme en contacto con él. Me sentiré muy satisfecho si estos esfuerzos se ven coronados por el éxito. Queremos que nuestros hijos aprendan. En esta aldea no hay ningún centro de enseñanza. No llegaremos lejos si solo aprendemos bengalí. En nuestro país también necesitamos saber inglés para conseguir un buen trabajo. Lo primero que preguntan en una entrevista laboral es si hablas bien inglés. ¿Cuándo tendremos mejores casas? Con el tiempo, primero construiremos la escuela. Las casas son más importantes. Se puede soñar también viviendo en la calle. Sugata Mitra me preguntó si podía poner tierras a disposición. Le dije que daría todo lo que pudiese. Como persona, tengo muchas debilidades. Pero la escuela en la nube es una pizca de verdad, un símbolo de grandeza, una joya de los Sundarbans. La ignorancia es la mayor maldición de nuestra tierra, y este es un llamado a las personas para que despierten y se pongan de pie. En muchos lugares he visto niños más pequeños que ustedes aprender solos a usar un ordenador. Primero presionan los botones al azar, pero al final funciona.
Queremos experimentar con eso. ¿Han usado un ordenador alguna vez? ¿No? Tienen que ocuparse de este centro ustedes mismos. Deben ser autónomos. ¿Entendido? Funcionará. Si hago clic y algo se reemplaza o se elimina, ¿nos va a regañar? No, no va a haber nadie que te diga qué hacer. Ella ya no tiene miedo. Mamá, Quiero que mi hija reciba una buena educación. Yo me casé cuando estaba en 8º grado. Tenía 14 o 15 años. Tengo que regañarla seguido. No estudia, solo quiere ver televisión. A mí no me tiene miedo, solo a su padre. él tiene manos muy fuertes porque conduce camiones. Mi padre pega muy fuerte. Una vez me golpeó con un cinturón. Porque no quería estudiar. Se lo merecía. Si su padre no fuera tan estricto, no estudiaría nada. ¿Cuánto más tengo que estudiar? Soy la segunda mejor de la clase. Intento ser la mejor, pero no sé si lo lograré. No queremos ser piezas de repuesto para un gran ordenador humano, así que debemos modificar el futuro de la enseñanza. Lo que hoy se conoce como escuela en la nube es el resultado de muchos hallazgos sorprendentes en experimentos en los últimos 15 años. El experimento del agujero en la pared fue una casualidad. Tenía un trabajo en el que le enseñaba a escribir programas informáticos. Un día decidí darles un ordenador a los niños, especialmente porque me molestaba tener un buen trabajo en un lugar agradable, mientras muchos de ellos no tenían absolutamente nada. Abrí un agujero en el muro que daba al barrio pobre, junto al que estaba mi oficina, y coloqué un computador solo para ver qué ocurría. Lo conecté a una conexión rápida de internet. Lo encendí y lo dejé allí. Después de unos meses regresé y encontré unos niños jugando con él. Cuando me vieron dijeron, queremos un procesador más rápido y un mouse mejor. El resultado fue que grupos de niños averiguaron cómo usar un ordenador sin la supervisión de adultos. Hoy no es gran cosa, pero sí lo era en 1999. Lo aprendieron muy rápido. No es que todos los niños aprendan todo. Se reúnen en grupos y lo logran juntos. Lo primero que me vino a la mente son los insectos, porque hacen lo mismo. Las abejas son capaces de construir hexágonos juntas, pero una sola abeja nunca podría hacer una colmena. Yo no tenía conocimientos pedagógicos, así que recurrí a la única disciplina que conocía, la física, para buscar una explicación. Empecé a estudiar los sistemas caóticos. Son sistemas que no tienen ningún orden, pero que con ciertas condiciones forman patrones. En un estado perfectamente ordenado no sucede gran cosa. En física se denomina equilibrio estático. Pero también puede haber una situación completamente caótica en que las cosas suceden de manera aleatoria. Eso tampoco es necesariamente interesante. Pero entre medio hay una línea que los físicos llaman el borde del caos. Al borde del caos sucede todo. Hay orden espontáneo, turbulencias, corrientes, fuerzas en acción, aparecen estructuras. No tuve ninguna duda de que eso es lo que vi con el agujero en la pared. El primer día fue completamente caótico, pero después se produjeron ordenamientos espontáneos en los que diferentes niños hacían diferentes cosas.
Aquellos niños sin supervisión solos con una máquina desconocida en un océano de información se comportaban como una colmena o como una tormenta eléctrica. ¿Podría ser que el aprendizaje es algo que le sucede a las personas cuando están al borde del caos? El resultado del experimento fue tan inesperado que tuve que dejar todo lo que estaba haciendo, porque ya no podía contentarme con ser programador informático. Tenía que descubrir cómo lo habían hecho. Esto me condujo a hacer una serie de experimentos y me llevó de Nueva Delhi a Newcastle. Mi deseo era crear un centro para niños que no pareciera un salón de clases y donde pudiesen aprender en grupos. Debería funcionar sin personal y se llamaría la escuela en la nube. Esta es su primera lección de diseño de producto. Me alegra mucho que hayan elegido esta asignatura. Hoy les voy a hablar del tribunal examinador porque es importante que lo comprendan. En el contexto de la actual educación secundaria, donde los estudiantes tienen que cubrir una lista de contenido cada vez más fija, creo que las escuelas todavía no saben cómo hacer un buen uso de Internet. Nos estamos alejando de Internet como un recurso útil. La mejor manera de prepararlos para los exámenes es repetir y practicar el contenido una y otra vez. Parece un poco despiadado, pero creo firmemente que mi trabajo es posibilitar el aprendizaje de por vida. Me dirigí a Sugata porque estaba muy interesada en el proyecto El agujero en la pared, en que los estudiantes se comprometían y entusiasmaban con el aprendizaje. Eso es lo que quería. No sé cómo construir una escuela en la nube, porque nunca lo he hecho. No sabía quién era, así que investigué y al descubrirlo me sorprendió que fuera a venir a nuestra escuela. Este es el hardware esencial. Tenemos 6 ordenadores, una pantalla con Skype y una pantalla grande con Connect y una Xbox. Intento encontrar un diseño en el que sea sencillo agruparse alrededor de los ordenadores. Un lugar que le pertenezca solo a los niños y que esté operado por niños. Entonces veremos hacia dónde lleva esto. Todo esto es un gran experimento. La pregunta es, ¿cómo debería ser ese lugar? Eso es lo que vamos a debatir. Luminoso y colorido. ¿Luminoso? Cálido. Con almohadas. Con asientos cómodos, Con sol y hierba en las paredes. pizarrones o pizarras donde se pueda trabajar. Mesas redondas. La disposición de las mesas en algunas salas es bastante mala para trabajar en grupo. Era sencillamente un aula antigua y deteriorada. Les pregunté a los niños si tuviesen que diseñar un espacio para aprender, ¿qué les gustaría? Es genial saber que se va a implementar algo que hemos diseñado nosotras. Estoy ansiosa por ver cómo funciona cuando esté listo. Todos sentimos curiosidad. Fantástico. Eso es. Acabo de escuchar que decían la habitación está genial. Genial. No puedo esperar a ver a los niños aquí. Quiero ponerme a trabajar con los ordenadores ya. No puedo esperar más. Muchos les sugieren cosas que pueden hacer. Sin embargo, sugerirle algo a un niño
siempre implica excluir cosas que podría haber hecho si no le hubiera sugerido nada. Están colocando celdas solares en el techo. Trajeron ese sistema porque no tenemos electricidad. La idea de que a los niños solo hay que darles algo de tecnología para que aprendan es tentadora. Sin embargo, no es así en los países industrializados ni en los países en desarrollo. He visto a Sugata en muchas conferencias y me impresionó mucho su concepto. Era audaz, aunque un poco utópico. Pero todas esas ideas deben probarse en la práctica. A diferencia de la mayoría de los académicos, visité el proyecto, el agujero en la pared, y me impactó, porque realmente había agujeros en las paredes, no había ordenadores, solo duró 3 meses. La gente de la escuela estaba bastante amargada. Vino un equipo e hizo 4 agujeros en las paredes. La conexión a Internet apenas funcionaba. Los niños en los ordenadores solo jugaban, y después de 3 meses se abandonó todo. Esto puede llevar a alguna forma de colonialismo educativo, donde llevamos a estos países objetos brillantes y esperamos lo mejor. No es que no me gusten las críticas. Me ponen furioso. Pero ¿y si tienen razón? Eso sería devastador. Si vas a uno de los lugares donde se hizo el experimento, el agujero en la pared en la India, no encontrarás nada. Quizás siga allí la pared, pero ya no habrá computadoras. No era sostenible. Sin embargo, el concepto de que los niños puedan organizar su propio aprendizaje en Internet quedó establecido a través del experimento original. Los experimentos en escuelas inglesas me explicaron muchas cosas que quizás no habría aprendido en la India. Se me ocurrió impulsar el proceso haciendo preguntas. Lo llamamos SOUL, por las siglas en inglés de Entorno de Aprendizaje Autoorganizado. Una vez introducido el concepto de SOUL, hay que plantear una pregunta. Por lo general, con la fórmula me pregunto por qué o me pregunto qué. Si se hace la pregunta correcta, hará el trabajo por ti. Todos han visto alguna vez una lágrima. Mi pregunta es, ¿por qué las gotas son puntiagudas arriba y redondas abajo? Comiencen. Tiene que ser una sola. Imagínate lágrimas cayendo por tu rostro. La respuesta correcta tiene que ver con la gravedad y la tensión superficial. Debido a la gravedad, las gotas de lluvia tienen una parte inferior aplanada y una parte superior redondeada cuando atraviesan la atmósfera, hasta que se rompen. Se rompen. La velocidad aumenta la presión en la parte inferior y la resistencia es la punta. Al principio es difícil porque no entiendes nada. Eres como un pez que el agua arroja a la playa. Saltas sin rumbo durante media hora y finalmente llegas al agua. Me gusta esto porque somos independientes. A veces un amigo puede enseñarte más que un maestro. Si se toma el principio básico de que los niños pueden tener acceso a Internet y moverse de forma caótica, pueden cristalizar grandes ideas. Pero, ¿cómo sabemos si un sitio web es confiable? Este parece confiable. Creo que los profesores lo ven como una amenaza. Es como si Sugata dijera, ya no necesitamos maestros. Yo no lo veo así. Creo que el papel del profesor en este concepto es fundamental.
No para ayudarles a encontrar una respuesta, sino a comprender cómo elaborar una respuesta a una pregunta complicada. Mi pregunta para ustedes es, imagínense cómo será la vida en el futuro. ¿Podrían los robots reemplazar en algún momento a los humanos? Esa es la gran pregunta. Trabajarán juntos en grupos y al final de la clase cada grupo compartirá lo que ha descubierto. Sean, ¿cómo se escribe robots? Es incorrecto intervenir acercándose a un grupo y preguntando, ¿por qué no prueban buscando este término? O, ¿qué han averiguado? Sean, ¿sabes cómo volver atrás? Haz doble clic. El niño podría entenderlo como, inténtenlo de esta manera y no de otra. Así se le restringe más que guiarlo. Llevo 15 años dando clases. Esta confianza en apartarte de la posición normal como maestra frente a la clase y acompañar el aprendizaje desde un segundo plano ha cambiado mi forma de enseñar. La combinación de preguntas complejas y trabajo colaborativo, junto con tener internet y menos ordenadores que estudiantes, de modo que tengan que trabajar juntos, es un gran cambio para los maestros. Probablemente nos puedan reemplazar los robots, ya que ahora mismo estamos usando uno. Con un ordenador portátil, ¿cómo saben a qué huele algo? Hay muchos robots inteligentes que se pueden programar para hacer cualquier cosa. En un Soul, la clave está en la interacción entre los niños. Son sus conversaciones lo que los estimula a aprender. Si los robots lo hacen todo, no habrá más empleos. Los robots nunca ocuparán nuestro lugar, porque las baterías solo duran cierto tiempo y ellos necesitan baterías. Mucha gente interpreta por lo que hago que no quiero que haya más maestros ni escuelas, porque me parecen anticuadas. Me pregunto si los niños han aprendido algo o si solo repiten lo que dice Wikipedia. Cuando haya terminado con nosotros, ya no tendremos que leer, escribir ni pensar. Sigue existiendo ese malentendido de que insinúo que ya no necesitamos maestros, lo que es totalmente incorrecto. En absoluto estoy diciendo eso. Lo que digo es que el profesor debe convertir el contenido en una pregunta que le permita al alumno deducir ese contenido. No sé cómo funciona un ordenador. ¿Qué tengo que hacer? Y si te dijeran, aquí tienes un ordenador, haz lo que quieras con él, ¿incluso puedes romperlo? Entonces haría lo que quisiera. Tocaría todo. ¿Y si quiero ver todo lo que hay en el mundo? Todo lo que sucede en todas partes, montañas, cascadas. ¿Podré ver todo? Si necesitan algo, ¿a quién le preguntan? A la nube. Tienes que encenderlo. ¿Hago clic en finalizar? Voy a hacerlo. Finalízalo. Lo hice.
Al principio se forman grupos espontáneos. Al cabo de un rato se forma una especie de rebaño. Todos se unen a un grupo, probablemente porque ese grupo ha encontrado algo interesante. Después se vuelven a separar y se forman nuevos grupos. ¡Ha funcionado! Aquí todos piensan que su hijo irá a la escuela y se convertirá en alguien importante cuando sea mayor. Sin embargo, no tenemos buenas escuelas. Están muy lejos. La mayoría de las muchachas se casan después de la secundaria. Los chicos empiezan a beber y desperdician sus vidas. ¿Qué se puede hacer? No tenemos suficiente dinero para enviar a mis hijas a la ciudad, para que puedan ir a una buena escuela. Veré qué hace y después decidiré cuándo debe casarse. Hola, niños. Mi nombre es Liz. Hola, ¿cómo te llamas tú? ¿Puedes decirme tu nombre? Me llamo Krishanu Gayen. Gracias, estupendo. Me alegra conocerte. Es genial. Leí un artículo sobre su gata. Quería que profesores jubilados charlaran con niños de la India. Y antes de darme cuenta, estaba hablando con niños en Goa. Quería probar los límites de este sistema. ¿Pueden niños hablantes de tamil de una aldea del sur de la India aprender biotecnología en inglés por sí mismos? Puse unos ordenadores y descargué de internet todo tipo de material sobre la replicación del ADN. Después de 2 meses, les hice una prueba. Su puntuación había pasado de 0 a 30%. Esos son neuronas. Sin embargo, un 30% es un suspenso. ¿Cómo hacer que aprueben? La clave parece ser el estímulo. No encontré a ningún maestro, pero sí a una amiga suya, una contadora de 22 años. Le dije que aplicara el método de la abuela. Ponte detrás de ellos y cada vez que hacen algo dices, ¡wow! ¿Cómo lo hicieron? ¿Qué dice la siguiente página? Cuando tenía tu edad no lo habría logrado. Todo lo que dicen las abuelas. Lo hizo durante 2 meses. Los resultados subieron al 50%. Las escuelas costosas de Nueva Delhi necesitan a un profesor capacitado en biotecnología para lograr ese resultado. Cuando un adulto le dice a un niño, tengo una pregunta muy interesante, pero no sé la respuesta, le hace pensar al niño que tiene la oportunidad de hacer una contribución real al conocimiento de un adulto. Es una medusa. Pero, ¿una medusa se ve realmente así? Si la sesión va bien, los niños lo dan todo y participan de lleno. Esto es un águila audaz. ¿Qué es eso? ¡Un halcón! ¿Ves? Como en mi camisa. Johnny, yes, Papa. Eating sugar, no, Papa. Telling lies, no, Papa. Open your mouth, ha, ha, ha. ¿No hay canciones bengalíes? La próxima vez buscaré una.
Haz clic aquí. Esto está listo. Terminado. Arrástralo aquí. Déjalo ahí y elimina el otro archivo. Minimiza la ventana. No recuerdo cómo lo hice la última vez. Usan un mezclador de DJ. Primero vieron cómo bajarse un descargador de YouTube. Lo instalaron y ahora descargan videos. ¿Así que están descifrando software? No hagas nada. Espera, no reinicies. Ahora aquí. No, espera, aquí. Déjame jugar ahora. Dije que jugaría hasta las 2. Necesitamos internet, pero no funciona bien. Indica 0 kilobytes por segundo. Así que no podemos trabajar. Está fuera de nuestras manos. Esto tiene que solucionarlo el proveedor del servicio. Sin internet, Corakati estaba muerto. Algunos niños jugaban desganados los mismos juegos una y otra vez. Entonces lo pusimos en marcha de nuevo. Con una velocidad de 20 megabytes por segundo, lo que es increíblemente rápido en esta región, Corakati se levantó de entre los muertos. Cuando Internet volvió a funcionar, vi como Mridul y otros niños buscaban libros y películas. Nuestra granja está muy lejos, pero la encontró en un mapa. En la aldea, solo son capaces de hacer eso personas muy instruidas que fueron a la universidad, pero él ya lo hace. ¿Puede oírnos? ¿Cómo está? Estoy muy bien. ¿Y ustedes? Bien. ¿Se acercan todos al ordenador para que todos puedan participar? ¿Cuántos niños hay hoy? 23. Sí, estupendo. Ahora la D. ¿Alguno de ustedes ya ha visto el mar? No. Tengo otra tarea para ustedes. ¿Dónde vive? Busqué coordinadores para abrir y cerrar la sala y coordinar las sesiones con las abuelas de la nube. Todas esas cosas que pensé que funcionarían por sí solas. Sin embargo, hay una cosa que no esperaba. Madre, hermano, hija. ¿A dónde pertenecen? Al hogar. ¿Cuál es la palabra inglesa? ¿Cómo se dice familia en inglés? Personas sin ninguna formación académica, pero que se interesan por los niños en una escuela en la nube, se convierten en expertos en educación mínimamente invasiva. Se han convertido en mis profesionales clave. No quiero que me vean como a un docente. Porque si tienen la sensación de que es como en la escuela, no vendrán más.
Pero tengo que comunicarme con ellos. Casi todos los días planteamos una pregunta. Si no les interesa investigar esa pregunta, no buscarán la respuesta correcta. Hay que crear una historia. Comenzó a hacerles preguntas a los niños para las que debían encontrar respuesta. Una era, ¿existe el mañana? Los niños utilizaron diferentes programas de traducción entre bengalí e inglés. Su respuesta fue que el mañana no existe porque no puede vivirse. La cuestión no es que los niños usen Internet, sino que se les enseñe cómo se aprende. Los niños ricos tienen gente que les ayuda. Pero en las zonas más pobres hay una necesidad urgente de enseñarles a los niños a aprender. Y con Internet se puede. Apostaría que los malos efectos de Internet, que por supuesto los tiene, serán mucho menores que los buenos. Ayer hizo un frío terrible. 10 grados y medio bajo cero. Cuando salí, tenía una chaqueta gruesa con piel alrededor de mi cara. Y botas. Aquí pueden ver el exterior. ¿Cómo va desde su casa a otro lugar? Voy en coche. Si tengo que recorrer una larga distancia, tomo el tren. Pueden ver en Google Maps cómo llego al aeropuerto de Frankfurt. ¿Pueden compartir la pantalla? ¿Ya vi? Ahí ni llevo. Extraño mucho la escuela en la nube. Recordamos todo lo que aprendimos allí, porque fue divertido. A mi padre no le gusta que salga. Siempre quiere que regrese a casa justo después de la escuela. Su padre no quiere que vaya allí, no quiere que vaya a ningún lado. Solo que se quede en casa y estudie. ¿Y si a Priya no le va bien en los exámenes? Entonces tendrá que casarse. Su padre dice que si los exámenes no salen bien, se casará. No me casaré. No puede obligarme. El sistema requiere memorizar hechos. Uno debe estar allí sentado solo sin usar ninguna ayuda. Se nos hace una pregunta y hay que dar una respuesta de memoria. ¿Por qué todo eso? En la vida cotidiana usamos Internet, hablamos entre nosotros y vemos cómo lo hacen los demás. En la vida cotidiana esto se llama el método de éxito. El examen escolar es una especie de examen para Robinson Crusoe. Si estuvieras atrapado en una isla desierta y tuvieras que resolver una ecuación de segundo grado para averiguar cuántos cocos puedes conseguir, la educación victoriana podría ser tu salvación.
La cultura del aprendizaje ha cambiado enormemente aquí porque los maestros piensan de manera diferente sobre cómo se enseña y cómo aprenden los niños. Hemos recopilado datos por 3 años y todos los días probamos cosas nuevas e intercambiamos ideas. Creo que esto es solo el comienzo. Se podría pensar que después de 13 años, la escuela en la nube ejemplificaría todo lo que predije. Pero no fue así en absoluto. Muchas cosas que pensaba fueron refutadas y surgieron nuevas preguntas. Eso es lo mejor que puede suceder en un proyecto científico, que no proporciona respuestas, sino que plantea las siguientes preguntas. El futuro viene rápidamente hacia nosotros y debemos preparar a nuestros niños para el nuevo mundo al que nos dirigimos.